En cada camada de boxeadores se encuentran boxeadores con características especiales que los hacen relevantes. De estos hombres con cualidades especiales no se encuentran en todas las generaciones. El protagonista de esta historia tiene como característica de ser un hombre duro y resistente sobre el ring. El dato se concreta al decir que en 92 peleas nadie pudo noquearlo, y para respaldarlo de resistente peleó desde 1988 hasta el año 2017. Lo que quiere decir que por cerca de 30 años estuvo arriba del ring y nadie fue capaz de noquearlo. Campeón mundial en 3 categorías diferentes, un carácter duro y problemático, y quien tenía como particularidad de ser capaz de noquear a un solo golpe. Hombres de esa dureza y resistencia en el boxeo actual no existen, así que bienvenidos a la singular historia del hombre que peleó en 5 divisiones, 3 veces campeón mundial, que lo llevaron a tener una de las carreras más extensas de la historia. Él es James Toney. James Nathaniel Toney nació el 24 de agosto de 1968, esto en Ann Arbor, en Michigan, Estados Unidos. Para 1979 probó por primera vez entrar a un gimnasio y practicar boxeo, pero decidió no dedicarse a este deporte, pues le gustaban otras cosas. Sin embargo, en su adolescencia se metía mucho en peleas callejeras y llegó hasta vender sustancias psicoactivas. Intentó en el fútbol americano, pero no pudo. James Toney estaba hecho para cosas más resistentes, así que más tarde empezó a vivir con la familia de Floyd Mayweather y Buster Mathis Jr., y allí el boxeo lo envolvió. James Toney no tenía un padre que lo atendiera, pero sí llegó a una familia en donde le enseñaron el deporte, así que el boxeo se convertiría parte de su vida. Ya no había escapatoria. Toney empezaría su carrera amateur, aunque fue breve, fue exitosa, demostrando el poder de knockout que tenía, pues en 35 peleas amateur ganó de ellas 33, 32 por la vía del knockout. Acercándose al 100% de knockout en su carrera amateur, decidió irse al mundo profesional. James Toney tenía con qué y pensaba alcanzar muchas cosas en el boxeo profesional. Así que debutó el 26 de octubre de 1988 frente a Stephen Lee. Esa pelea la ganó por knockout, así como las siguientes 3 peleas. La mira es ser campeón mundial en la categoría de peso mediano, escala de peso en la que iniciaría su recorrido boxístico. James Toney empezó a extender su carrera con un invicto que duró varios años. Toney empezó a ser conocido por un estilo llamado en los Estados Unidos de vieja escuela o retroceso, que consiste en frecuentes movimientos de cabeza y girar los hombros para evitar los golpes. James tenía habilidades para moverse por las cuerdas, usando movimientos hábiles con la parte superior del cuerpo. Además, tenía un buen movimiento de piernas. Toney empezó a ser estéticamente un buen peleador, con movimientos finos y buena técnica. Como tal, se dice que poseía un coeficiente intelectual sobre el ring muy importante que lo hacía salir de momentos de peligro, algo muy parecido a Floyd Mayweather, quien sabía ponerse en el contexto de cada peleador y sabía enfrentar a cada rival, complicando a su oponente y defendiéndose de la mejor manera. And the 32 don't look as good on Barkley. Left hooks from Toney. Barkley is stunned again. Aunque parecía estar en modo defensivo, cuando menos pensaba atacaba y un golpe suyo era fulminante. James Toney empezó a mostrarse resistente, pero también de una pegada peligrosa. Era tanta su dureza sobre el ring que rara vez en su carrera deportiva sería derribado. Su primer título mundial llegó el 10 de mayo de 1991, el día que peleó contra Michael Nunn, a quien noqueó en el round número 11 después de una pelea muy interesante entre los dos. Ese día que consiguió su primer título mundial fue la prueba de que él sabía noquear contundentemente de un golpe. Yeah, I tend to agree with you, Joe, but it was a good hand. Oh, another right from Toney. Oh, he's down. Just the second time in his career. James Toney defendería su título en 6 oportunidades. Decidió pasar a otra categoría, extendiendo su récord a 35 peleas en donde nadie le había podido ganar. En la categoría supermediano, peleó contra Iron Barkley, un hombre que se había enfrentado a Roberto Durán años antes, pero ahora se enfrentaría a James Toney el 13 de febrero de 1993 por el título de la FIB de peso supermediano. Ese día Iron Barkley también probó los golpes de James Toney
Stoney, James se llevó el triunfo en el round número 9. Y defendió su título en 3 oportunidades. Para 1994, después de 6 años de carrera, tenía un récord de 46 peleas, en donde tenía 44 victorias, 2 empates, 0 derrotas. Lighthouse tenía un récord importante, pero se enfrentaría contra una bestia de los años 90. Defendiendo su título supermediano de la FIB, se encontró contra Roy Jones Jr., un hombre quien se encontraba invicto y quien para los años 90 no tenía quien le pudiese ganar. Allí James Stoney debió demostrar su dureza, aguantándole golpes a Roy Jones Jr. James Stoney perdió la pelea y perdía su invicto, pero no lo pudo noquear Jr. El 14 de junio de 1997, ya en la categoría crucero, James Stoney ganaría el título de la IBO contra Steve Little, y así seguía adelantando su carrera como lo hizo contra Saúl Montana, a quien noqueó el 29 de marzo del 2001 en la ronda número 2, llevándose el título crucero de la IBA. También se llevó el título crucero de la FIB frente a Vasily Jirov antes de pelear en el 2003 contra Evander Holyfield. Para este momento, James Stoney tenía 73 peleas y nadie le había podido noquear. Y ese día contra Evander Holyfield tuvo un reto interesante, pero el gigante Holyfield no fue capaz con los golpes de James Stoney. Aguantó 9 rounds, pero recibió una paliza de Lighthouse hasta que Evander Holyfield no aguantó más del round número 9 y Stoney tendría una de las victorias más importantes de su carrera. James Stoney fue un peleador duro, de un carácter contundente, quien afuera del ring también le presentaba pelea a quien tuviese que hacerlo. De las palabras de Tony, no se escapó ni siquiera su manager, a quien un día amenazó de golpear por haber perdido una pelea. James Stoney era tan polémico que hasta llegó a amenazar a Donald Trump por asuntos boxísticos. En su pelea número 75 peleó por los cinturones de peso pesado de la AMB e IBA, esto contra John Ruiz el 30 de abril del 2005. Ese día James Stoney consiguió ser campeón mundial de los pesos pesados, pero lamentablemente para su carrera deportiva le fueron retirados los cinturones tiempo después por haber sido hallado positivo por esteroides. En su defensa, Tony dijo que por una lesión le habían puesto medicamentos y que en algunos de ellos iban cosas que él no había permitido. Lo cierto del caso es que fue positivo y perdió los cinturones, así que volvió a pelear por ellos hasta que lo consiguió contra Fres Oquendo el 13 de diciembre del 2008. Para este momento James Stoney tenía 20 años de carrera como profesional y al parecer tenía mucho más para dar. Nadie lo había podido noquear en 82 peleas y seguía demostrando que era un hombre duro con una cabeza de rinoceronte que no le entraban golpes que pudiesen hacerle daño. En el 2010 Stoney tuvo una pausa en el boxeo, esto porque se metió a las artes marciales mixtas en la pelea de UFC 118 contra Randy Couture, en donde perdió esa pelea. De aquí en adelante James Stoney consiguió títulos pero de organizaciones menos relevantes y fue capaz de extender su carrera hasta el año 2017, logrando datos relevantes e importantes para una carrera que le hace especial, pues James Stoney peleó durante 29 años, metiéndose en el selecto grupo de pocos hombres que han podido hacer esto. En esos 29 años tuvo 92 peleas, de las 92 peleas 77 victorias y 10 derrotas, el resto en empates. Stoney, look at those legs. Left and right, now left and down goes Delgado, that'll be it. En 92 encuentros y 29 años de carrera, nadie fue capaz de noquearlo. Para que alguien pueda contar esto, tiene que tener una técnica muy dura y unos músculos muy resistentes alrededor de su cráneo para que pudiese aguantar tantos golpes, tantos rivales, tantas rondas y nadie te haya podido dejar groggy. Tony era duro y se le medía lo que fuera, y así también fue en su vida personal.
En 1991 y en el 2003, Tony fue elegido peleador del año por la revista The Ring, y la misma revista en el 2011 lo ubicó en el puesto número 10 en la lista de los 10 poseedores del título de peso mediano más importantes de los últimos 50 años. Hoy en día James Toney tiene 53 años, goza de buena salud y de un récord interesante en donde obtuvo múltiples campeonatos mundiales en 3 categorías de peso, 92 peleas, 29 años de carrera y nunca noqueado, pero él sí fue capaz de conseguir 47 knockouts de sus 77 victorias. Si te gustó esta historia, suscríbete para vernos en el siguiente video, si Dios nos presta la vida. Bye.